de esta reunión. Yo estoy aquí para presentar el día de hoy el libro de Norma Lazo, La visible oscuridad. Y debo de decir, con toda honestidad, que es un librazo. A ver, a mí me gusta leer muchísimo novela negra, thriller, y hay al menos, mi querida Norma, una primera coincidencia que a mí me gusta muchísimo, que yo creo que La visible oscuridad se inscribe dentro del thriller histórico. Y yo como de formador historiador, la parte de la oscuridad histórica me gusta muchísimo. Me gustan aquellas novelas que recogen los ambientes históricos de ciertos momentos más que las personalidades públicas. Por ejemplo, en el caso de las novelas históricas, en su aplastante mayoría en México se tratan sobre todo de algún personaje público, Porfirio Díaz, Cuauhtémoc, Sor Juana, etcétera. Y son realmente pocas las propuestas que se hacen sobre situaciones históricas en donde una colectividad, al final de cuentas, te pueda dar esa noción histórica. Y es muy curioso porque probablemente, desde mi punto de vista, aunque debo decir que creo que es difícilmente rebatible, una de las novelas históricas madre de todas ellas, que es El nombre de la rosa, de Humberto Eco, es justamente un thriller histórico sin personajes públicos. Un asesinato en una abadía que tiene que llegar un detective con su segundo de a bordo para resolver por qué se están muriendo los monjes dentro de esa abadía. Y lo que hace Humberto Eco en esa parte es todo un estudio de las iglesias, de la vieja guardia de las iglesias y de los nuevos vientos que estaban sucediendo. Pues en el caso de Norma Lazo, con La visible oscuridad, va un poco en ese sentido. Alcanzando a escuchar un poquito lo que Roberto Coria decía a partir de una pregunta que le hicieron, de por qué de repente nos centramos tanto en los asesinos y a veces otros personajes quedan de lado. Yo creo que en el caso de Norma es un mosaico muy armado, muy bien determinado, de distintos personajes que todos juegan un papel central en su novela. La historia tiene que ver con un asesinato, agarran al famosísimo, sabemos quién es, Goyo Cárdenas, probablemente nuestro asesino serial más conocido, y a partir de ahí hay otro asesino en el cual tanto Goyo como los investigadores toman parte para ver de quién se trata. Al mismo tiempo, una de las principales investigadoras, la parte de detective, aunque no sea detective, es una mujer que trabaja en la policía secreta de México y que también existió y que su nombre está más bien enterrado, a pesar de que queda claro el día de hoy que fue gracias a ella que se agarró a Goyo Cárdenas. Y por si eso fuera poco, también nos mete en la escena a un alter ego de Metínides el Niño, el famoso fotógrafo de la Nota Roja, que se volvió célebre mundialmente en una cosa tremendamente inusual, que un fotógrafo de Nota Roja pudiera encontrar la belleza a partir de escenas y de situaciones tan atroces, aparece también ahí. Hay un doble trabajo que hace Norma Lazo, que es muy difícil de hacer. Carga muy bien los dados de la parte histórica y carga muy bien los dados de la parte de ficción. ¿Qué quiero decir con esto? Digo que sus personajes son completamente creíbles. Uno piensa, y ese es uno de los méritos probablemente de las novelas históricas y de los thrillers históricos, se pone a pensar constantemente hasta qué punto lo que Norma está narrando fue verdad o no lo fue. Llega un punto en el cual ya no puedes estar pensando esas cosas porque te vuelves loco y no disfrutas de la lectura, pero a final de cuentas los personajes están tan bien diseñados y tienen tal nivel de profundidad que lo que sucede es que estamos leyendo a personajes vivos. Eso es uno de los mayores retos de cualquier escritor de cualquier tipo de género. Pero en este caso, todavía los personajes empiezan a hablar
y nos dan un fresco muy concreto de la época de los 40 de México, que sí, que tiene que ver muchísimo con machismo, pero por ejemplo, una de las sorpresas fantásticas que yo encontré en la novela es que nos cuenta un poco los resabios y a qué puerto arribó la Revolución Mexicana. Cómo los generales que hicieron la revolución, cómo los grandes líderes, no en el mejor de los términos, a veces en el peor de los términos, que estaban en la bola, finalmente terminan en sitios como los directores de la policía secreta. Estamos hablando de un México que apenas estaba intentando institucionalizar esa revolución mexicana y ahorita ahondaré más en eso, y que al final de cuentas sí sientes cierta nostalgia de aquella época en donde prácticamente podían hacer lo que les viniera en gana porque el país estaba en guerra. Al mismo tiempo, Norma nos va dando guiños de situaciones en ese momento, apagones en los 40. Si alguien no tiene un poco de nociones históricas, no entiende por qué son los apagones, cuando en realidad de lo que se trataba es que eran una especie de simulacros que se hacían en México para evitar los bombardeos en el momento en que México entró de una manera no muy participativa, pero entró a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si de repente Norma hace lo que algunas personas consideran una crueldad, pero a mí me parece muy fino, que es o lo entiendes o no lo entiendes. Si tienes el contexto histórico, pues adelante, y si no, te lo dejo ahí. Nos narra en algún momento cómo aparece el barrio chino. Hay ciertos nombres ahí muy curiosos, como un Hagenbeck que va apareciendo. Entonces, lo que va sucediendo es que es una novela que tiene no una profundidad, sino muchísimas profundidades históricas, narrativas, de misterio. En ningún momento Norma se sienta a darnos lecciones de historia de punto de vista pedagógico. Esto juega un poco en el asunto de el que le entendió, y el que no y tiene curiosidad tendrá que investigar. Sino que toda esta información que les voy contando va mucho a servicio del hilo conductor que ella hace. Es una novela que ve todos los puntos de vista de manera distinta. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, Norma, a mí personalmente lo que me queda es, sí, podríamos hablar de que La visible oscuridad es sin duda una novela con un toque feminista. Sin embargo, está tan bien narrado y Norma lo mete con una naturalidad, cuál era la situación de las mujeres en esa década, que esa normalidad por sí misma enerva y enoja, sin necesidad de que haya un discurso estrictamente ideológico atrás, un discurso que te lo explique. Así como en la parte de historia no hay una pedagogía que te trata de explicar la Ciudad de México era de esta manera, lo mismo pasa con la parte de la situación de las mujeres. Norma lo cuenta con tal naturalidad, el general Taboada, que es el director de la policía secreta, cuando se da cuenta que fueron dos mujeres las que dieron la manera, la pista para atrapar a Goyo Cárdenas, pues más bien no le gusta. Y suceden cosas que todo el mundo las toma como naturales, como que en las fotos de los reportajes cuando anuncian, las mujeres se tienen que ir para atrás y aparecen los compañeros que prácticamente no tuvieron nada que ver con ese arresto. Y cuando ellas se quejan que por qué sucede eso, le contesta porque las mujeres tienen que ser cuidadas y porque la policía secreta no tienen que saber quiénes son. Entonces, esta especie continua de las mujeres son como niñas pequeñas, son como animalitos que no entienden bien, y tienes una voz tremendamente crítica, que es la de la propia detective, la propia investigadora, que está haciendo reflexiones, pero jamás se salta y sigue, y ella sabe que está atada a una situación que es muy complicada y que es muy dolorosa y que es completamente injusta. Yo lo que hice, mi querida Norma, si te parece, es que hice algunos subrayados. Yo creo que una novela de esta densidad puede proponer información en muchos sentidos. Entonces, lo que te quería proponer es leerte uno o dos, si leemos 2.7 nos vamos a la 1 de la mañana de aquí porque creo que van a dar para mucho, y plantearte algunas preguntas a partir de ellas, porque también debo de decir, y esto lo van a ver ustedes en la primera cita, la pluma de Norma Lazo es una pluma muy afinada.
En un acto de soberbia brutal como escritora, no solamente tiene mucha información, no solamente la presenta estructuradamente bien, sino que es tremendamente elegante. Entonces, les leo la primera cita, son citas muy breves que creo que pueden dar pie para que conversemos sobre ciertas cosas. Dice aquí: los laberintos de la clínica del doctor Morell son como los entresijos mentales, poblados de fantasmas y aparecidos, las partes negadas de nuestro ser, demonios a la luz del día para algunos, espíritus retorcidos para otros, cuando en realidad son deseos deformados, estrellas apagadas y perdidas en la espesura de la noche, en la bóveda negra y fría de la mente. Es en medio de la opacidad de esta noche donde surgen habitantes irreconocibles e inciertos, quienes juramos no ser, porque nunca se plantea llegar ahí, simplemente sucede. El futuro siempre es otro, y no las situaciones de los psiquiátricos, algunas dolorosas, otras terriblemente injustas. La cordura es una pequeña caja en la bóveda de la mente, pero la locura es la bóveda completa. Norma, tienes prácticamente en todos tus personajes principales de la novela gente que siempre está al borde, que siempre está a punto de, que siempre está a punto de volverse loca, de cometer una locura. Son personajes límite. ¿Qué te llama la atención de ellos? ¿Justamente eso, que son límites, o que justamente a partir de esta lejanía con lo ordinario y con lo normal te puede dar nuevos planteamientos de la vida misma? Listo. Pues es que para mí todos estamos en ese límite. Creo que la línea entre la cordura y la locura es extremadamente delgada, y que estamos todos construidos de narrativas, de discursos, de ideas que aprendimos en algún momento de nuestra vida y que empiezan en determinado momento a sentirse parte de alguien más que no es uno. Y creo que eso es, por ejemplo, yo estuve muchos años en análisis, una de las cosas que uno descubre de uno mismo cuando va en análisis es que uno no sabe quién es uno mismo, ¿no? Es parte de y además… pero estás ahí para construir un discurso lo más… desde una parte más neutra, lo cual es completamente imposible, pero vas ya con la idea de saber que todos los discursos que tenemos dentro pues no tienen un origen propio, ¿no? Vienen de la sociedad, de nuestros padres, de los amigos, de la televisión, de las revistas, de la literatura, de todo lo que nos rodea, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensar que los personajes de la visible oscuridad están justamente en ese punto de sentir que no saben quiénes son en una época donde no se sabía lo que sabemos ahora sobre los discursos, las narrativas, el psicoanálisis, etcétera, etcétera, ¿no? Es como más, para mí, interesante verlo hacia atrás. En el caso, por ejemplo, del criminólogo, Quesada del Olmo, que está abiertamente inspirado en Quirós Cuarón, que siempre tiene una especie como de visión de qué va a pasar, ¿no? Como que él sí supiera hacia dónde va la mente humana, siempre tiene reflexiones como el cerebro nos tiene deparado todavía muchas sorpresas, ¿no? Y creo que ver a los personajes de aquella época con esta óptica de estar perdidos en sí mismos, ¿no? De haberse casado como el agente Mariano Arista, que es un personaje que me gusta mucho, que se casa con su pareja porque se embarazan y no saben ni qué están haciendo en la vida, y de un día para otro ya tienen 5 hijos, y como sucedía en aquella época cuando nadie se preguntaba, oye, ¿y si quiero ser mamá o si quiero tener una familia? Entonces es un poco eso. Hay una investigadora que me fascina que se llama Elizabeth Rudinesco, y ella dice una cosa que lo recordaba a cada tanto que leía. Bueno, ya.
Lo que dice Elizabeth Rudinesco, que es que lo que nosotros consideramos perversión depende del contexto histórico. Lo que hace 100 años era considerado una perversión, el día de hoy no lo es. El ejemplo más natural que se nos viene a la cabeza es, por ejemplo, el homosexualismo. El homosexualismo hasta hace 70 años era una enfermedad, era una perversión, el día de hoy no. En el caso, por ejemplo, de tus personajes, el propio Metínides. Metínides en ese momento era un fotógrafo de nota roja, que puede pensarse como un giro completamente perverso, y el día de hoy sus obras están expuestas en galerías y cuestan muchísimo dinero. O el caso de las mujeres, cuya subyugación todoterreno era normalizada y el día de hoy no. Y en ese sentido viene esta siguiente cita, Norma. Escribiste: afuera de la jefatura de policía, la gente se arremolina para presenciar el espectáculo. Es algo atávico. Si puede llamarse así el impulso de asistir a las ejecuciones públicas, a la costumbre de presenciar la tortura de otros como un ejemplo moral. Un supuesto equilibrio entre el bien y el mal, en el que el cuerpo de otro pasa a ser campo libre de ultraje para el bando que se asume el bueno de la historia. En dichos actos no hay bien ni mal, ni buenos ni malos, solo un pase legitimado para la crueldad. Y aquí tú haces varias referencias, Norma, a lo largo de tu novela, sobre, por ejemplo, la nota roja. La nota roja es un género, es un estilo que ha sido muy criticado y muy admirado. Incluso en alguna parte uno de tus personajes reflexiona y dice, si un asesino es un asiduo lector de la nota roja, tal vez esto pudo provocarle o estimularle o acrecentarle incluso los sentimientos que tiene. ¿Qué papel, si nos ponemos desde el punto de vista de discusión moral, ética, tiene la nota roja en los últimos 50 años de la sociedad? ¿Es nociva, no es nociva? ¿Qué sucede con eso? ¿Qué opinas? Creo que la nota roja cumple con con algo que se tiene que satisfacer de los seres humanos, que es esta necesidad de ver la tragedia ajena para sentirse a salvo a sí mismo. Voy a tratar de ser un poco más clara. Cuando vemos noticias terribles como las que hay ahora, digo en todo el mundo, pero en México hay muchísimas, ya las sabemos, siempre hay como una sensación de seguridad de no estar en la nota roja. Creo que la nota roja explota mucho eso del lector, del espectador, sobre todo de un tipo de población que tiene como que casi agradecer que no le pase nada, ¿no? Lo vemos ahora como ha sucedido con las desapariciones, ¿no? El discurso mediático, por lo menos en el sexenio pasado, era donde andaban, pórtense bien, fíjense con quién, bla, bla, bla. O sea, todos los chicos o chicas que desaparecían forzadamente andaban en malos pasos. ¿Y eso qué de efecto tiene en el lector? Bueno, como yo ando en buenos pasos, o como mis hijos son tan bien portados, no les va a pasar. Y yo creo que la nota roja siempre ha funcionado como esa forma de desfogue, para enfrentar la crudeza de la vida, ¿no? de la vida diaria. Y creo que también hay maneras de hacer nota roja, ¿no? Tenemos el caso de, por ejemplo, lo que fue la prensa o lo que fue la alarma, que mi abuela leía, las compraba y las escondía y yo las encontraba y las veía, que explota completamente el morbo de las personas con noticias incluso falsas. Digo, ya sabemos que todo lo que sucedió con las Poquianchis es el 5% de lo que el alarma explotó, ¿no? Entonces, yo fui muy asidua a la nota roja muchos años, de unos años acá, la verdad es que ya no, porque lo que me atraía de la nota roja era la excepción y ahorita pues es la regla, ¿no?
Alguna vez organizamos un evento muy grande que tenía que ver con el aniversario de Alarma, justamente, en la Biblioteca Vasconcelos. Y desde las redes se armó un escándalo, ¿no? Todo el mundo, qué terrible, tal. Invitamos a varios especialistas, entre ellos había un abogado, y aquí tal vez Roberto va a decirnos si es verdad o no, y nos decía que en el terreno práctico, Alarma era un mal necesario, incluso desde el punto de vista básico, porque los reporteros muchas veces se adelantaban, llegaban antes que los policías y daban la información que los policías no habían podido llegar. Pero él cerraba diciendo una paradoja no de Alarma, de la nota roja y que aparece varias veces en tu novela. Si matan a tu tío y tu tío aparece descuartizado en la portada de cualquier revista como Alarma, y eso va a ayudar a capturar a los asesinos, ¿qué prefieres? ¿Que aparezca o que no aparezca? Un poco como el espejo de la realidad. Escribes aquí, Norma, en alguna ocasión su amigo habló respecto a la posibilidad de inventar una pócima. Aquí está, les voy a poner un poco de contexto para que no haya leído la novela. En muchas partes, Norma se empieza a meter adentro de la manera en que reflexionan los dos principales asesinos de ella. Uno es Goyo Cárdenas y otro es Teodoro. Y los dos coinciden al menos en una especie de obsesión de control, y en ese sentido escribe, en alguna ocasión su amigo habló respecto de la posibilidad de inventar una pócima para obligar a los inferiores a obedecer. Teodoro no se entusiasmó con el experimento, todo lo contrario, le recordó que ya existía y se llama lobotomía. En este sentido, Norma, al expugnar ahora sí un poco la mente de los asesinos y al encontrar esta obsesión de control, lo que entendemos en el caso de Teodoro es que si él tuviera dispuestos a una serie de zombies, sobre todo mujeres que lo obedecían, el juego termina y no le interesa, sino que es el acto mismo de poder someter a las personas más que el sometimiento mismo. Y sin embargo, yo creo que una de las líneas que cruza toda la novela es el asunto del control. El control de los hombres por las mujeres, del jefe, los generales por los otros, de los asesinos con sus víctimas. ¿Qué pasa con el control? Se llama TOC. Bueno, yo que soy lectora de estos temas, puedo decirte que la mayoría de los asesinos, de los violadores, más que el acto sexual o erótico, lo que hay ahí es una necesidad de control, o sea, de tener a alguien que te obedezca, ¿no? Y que haga exactamente lo que tú quieres. Y ese control, pues bueno, lo estamos viendo ahorita a Trump, que ya no controla nada, cómo está desesperado, ¿no? Hay personalidades muy particulares que necesitan sentir ese control por las demás personas. Eso no significa que sean asesinos todos, ¿no? Como también no todos los psicópatas son asesinos, ¿no? Pero sí, digamos que es como un común denominador en ellos, ¿no? Yo pensaba en Goyo Cárdenas en la vida real, hacía experimentos, tenía un laboratorio químico en su casa, y luego también recordé a Jeffrey Dahmer, ¿no? Que Jeffrey Dahmer quería hacerle un experimento en el cerebro para que las parejas, los chicos que se ligaba y que luego asesinaban no lo abandonaran, ¿no? Creo que es algo, esa necesidad de control, creo que es algo natural. Véanlo pues, con su pareja, ¿no? ¿A dónde vas? O ¿por qué no me avisaste? O qué sé yo. Incluso con los hijos, ¿no? Los que tienen hijos, qué tanto es por educar y qué tanto es porque soy su mamá y soy su papá y tiene que hacer lo que yo digo. O sea, es algo como muy natural esta necesidad de control. Pero estoy hablando de un control ya como completamente ya tocado por la perversión y la psicopatía.
Uno de los criminólogos más célebres actualmente, Vicente Garrido, español, habla un poco de eso, ¿no? De cómo muchos de los asesinos seriales, pero también de multitudes, es un asunto del control, y luego pone como complemento de ese asunto la venganza, ¿no? Como en el caso de muchos asesinos, el acto del asesinato para ellos está completamente justificado, porque las personas en sí mismas, cuando hablamos de asesinos de multitudes, tenemos que pensar Columbine, los que agarran un arma y disparan en escuelas, en estadios, lo que sucedió en Las Vegas hace relativamente poco. Él arma toda una estructura ética, justamente el asesino, para justificar lo que está haciendo, y en su cabeza está bien porque es un acto de venganza. Y en el caso un poco de los personajes tuyos, y esto no deja de ser un poco terrible, Norma. Sí, queda claro que en el caso de los asesinos, el nivel de control y de venganza en contra de las mujeres es desproporcionado. Pero esos mismos rasgos están en los generales y en la gente, e incluso en el prometido de la policía, que cuando descubre, perdón, voy a hacer un spoiler, que es de la policía secreta, se enoja muchísimo y disuelve el matrimonio. Porque le parece, no había esa frase ahí, pero le parece una naquez que se vaya a comprometer él con una policía, ¿no? Y él ejecuta una venganza. Ahí sí hay que decirlo, no se las voy a narrar para que la compren, pero la venganza que hace la policía al respecto con el exprometido es muy satisfactoria. Voy a decir uno más para preguntas y para hacerte una pregunta general final. Tendría muchas más preguntas, pero ya lo conversaremos en otra ocasión, Norma. Aquí dice: mujeres y niños de cuerpos magullados y ojos abiertos en asentamientos a orillas de la ciudad, allá donde la gente deja de importar a la policía y solo hay fingimiento de la ley o un ajuste a manos propias. A veces no tienen otra cosa que hacer para conseguir, sino justicia, sí venganza, un poco lo que hablábamos, ¿no? La de niñas embarazadas a los 12 y 13, entrevistadas por el agente Terán, que decían estar enamoradas de sus padrastros, y otras que, aun cuando se negaron a la lascivia de ellos, fueron obligadas a punto de cuchillo o cintarazos. Si pudiera ajustar cuentas con ella, ¿lo haría? El deseo de destruir a alguien, así sea por un reclamo de justicia, no es distinto de quien lo hace por el simple goce de reducir al otro a objeto. Con todo, es fácil para ella identificarse con los vengadores y los vigilantes que aparecían de vez en cuando en la ciudad. Y mi pregunta, Norma, es: ¿los personajes buenos de tu novela siguen teniendo esos mismos motivos que los malos? La venganza, el impartir justicia, poner en orden un mundo que les parece muy desordenado. Yo creo que sí, en el caso de los y las agentes, porque no son solo ellas, sí hay una idea de impartir justicia. Ahora, ¿hasta dónde llegas con cuando tienes esa meta de impartir justicia? Me cuesta trabajo de repente cuando lees una nota de, híjole, no sé, un violador de una niña, de una menor o de un menor, que se lo agarran a catorrazos, o sea, perdón, pero a mí no me conmueve, ¿no? Mi empatía está con los menores. Creo que sí, desafortunadamente, hay ese tipo de situaciones permiten que el ser humano saque lo peor que tenemos dentro. Que no sienta empatía por el violador o el abusador no significa que esté bien, que lo linchen, o sea, para eso están las leyes, para eso está la policía, que muchas veces no sirve de nada. Sabemos que los feminicidios, no por mi amigo Roberto, que de los pocos decentes que han cruzado por esa carrera, pero pues sabemos cuántos feminicidios se resuelven, es vergonzoso. Ya déjate, se resuelven, se investigan, no se investigan, ¿no? Entonces, de repente, pensar que aparece un vigilante, sí es una fantasía mía, la verdad.
debo de reconocerlo. Sí, sí, no tiene antifaz, pero sí es un poco eso. Cierro con, te iba a hacer una pregunta, pero quiero hacer dos preguntas para cerrar, Norma, muy generales para que te explayes y nos hables de tu novela. La primera es, está Goyo, está Metínides, en su alter ego, todo esto. ¿Por qué el interés? A ver, yo entiendo perfectamente que tanto Goyo como Metínides pueden ser dos personajes muy potentes, pero si alguien me preguntara a mí y me dijera, ¿cuál es, si tienes que elegir uno de los temas centrales de la novela de Norma Lazo, cuál es? Me las vería difíciles, porque creo que tienes 3, 4, 5. El asunto, la situación de las mujeres, Goyo, los asesinos. La primera, que es la más obvia y que preguntan siempre los conductores de programa cuando no han leído tu libro, es ¿por qué elegiste ese tema? Y la segunda, ¿cómo lo investigaste? El tema surgió cuando estaba yo haciendo una columna semanal para Confabulario con De Mauleón, y era una revisión de Nota Roja, y la propuesta era solamente agarrar los casos que fueron como más mediáticos. Entonces volví a releer muchísimos casos que ya me conocía de pies a cabeza, y sin embargo, en esta ocasión, por alguna razón, yo creo que por todo lo que se ha andado en tema de mujeres y de feminismo, me saltó el nombre de la agente del servicio secreto, y dije, ¿cómo es que nadie nunca, y me incluyo? ¿Y cómo diste con ese nombre? Porque sí no era conocido. Estaba en el periódico. O sea, nadie se tomó la molestia. Eso es lo tremendo, que ninguno lo habíamos visto. O sea, vas a la hemeroteca y revisas, y no solamente está en el caso de Goyo Cárdenas, está en el caso de la ogresa de la colonia Roma. O sea, que fue una servidora pública de carrera, porque entre uno y otro hay 20 años más o menos, entre un caso y otro. Y sí fue así como nadie ha reparado en que uno de los agentes que atrapó a Gregorio Cárdenas es mujer, y de ahí surgió la idea. Yo quise investigar sobre Ana María Dorantes, que ese es su nombre real, y pues no hay archivos del servicio secreto. No encontré nada. Se supone que no era la única, que habían varias mujeres agentes, y por eso quise contar la misma historia que dije, que para mí ya Goyo Cárdenas está muy contado, pero dije no, o sea, ahora hay que contarlo, pero desde el punto de vista de una agente que me voy a inventar, porque no pude conseguir nada de Ana María Dorantes. ¿Y Metínides? Bueno, Metínides soy fan, o sea, ¿qué te digo? Ahí tengo su libro, y aparte lo que me gusta mucho de Metínides es que era un fotógrafo que ponía el acento en otros lados, ¿no? Él siempre decía que a él lo que más le atraía eran los mirones, o sea, más que el hecho criminal o el accidente de coche, lo que sea. Él se ponía a ver a todos los que se acercaban a ver, y muchas de sus fotografías está el hecho, pero él está enfocado en todos los que están alrededor. Entonces, de una manera muy orgánica y cero pretenciosa, porque era un hombre muy sencillo, él tenía otro tipo de mirada y él tenía otro tipo de acercamiento a la Nota Roja. A ver, y la personalidad misma de Metínides, por lo que se sabe, era muy curiosa, ¿no? Una persona que no le gustaba volar, que nunca se subía a los aviones, que coleccionaba carritos de bomberos, que en efecto, como tú lo pones en la novela, no le gustaba salir de su casa normalmente, y que parece que era un problema grande cuando empezó a cobrar cierta fama en París, en Nueva York y todo eso, y lo querían invitar, y pues él no quería ir porque le daban miedo los aviones. Y sin embargo, digo, yo creo que Metínides siempre va a ser tremendamente polémico, porque sí va a haber gente que no va a encontrar una belleza en un acto brutal. Yo cuando pienso en Metínides, inevitablemente se viene a mi cabeza uno de los lugares comunes, que es la mujer atropellada, vestida en primer plano,
que se ve como que se estrelló en un plano y que parece incluso ficticia, porque ella sigue estando completamente maquillada, sigue estando con las pieles puestas y está muerta. Y la pregunta y la polémica siempre se arma ahí, ¿hay belleza en eso? No hay belleza. Yo sí creo que hay belleza. Yo creo que muchas de las propuestas artísticas, sobre todo plásticas, coquetean entre la brutalidad y la belleza, y que no están peleadas, ¿no? A nosotros tal vez, pienso, nos cuesta más trabajo porque en Occidente estamos más metidos con la parte judeocristiana, en donde lo estéticamente bello tiene que ser moralmente correcto, no así, por ejemplo, en toda la parte de Asia, que sí pueden armarlo. Y yo creo que al final de cuentas, Norma, La Visible Oscuridad tiene, vamos a decirlo, un trabajo muy grande atrás, como les decía, en distintas capas, desde la parte estética hasta la parte de investigación, pero al final de cuentas sigue siendo un libro muy bello. Con la prosa que utilizas, les leí un par de asuntos muy elegante, con la profundidad que se toca, y tiene este tipo de belleza que a mí de manera muy personal me gusta mucho, que es la belleza que inevitablemente te lleva a reflexionar sobre otras cosas y que no te deja tranquilo durante mucho tiempo, ¿no? O sea, vamos a ver, nos quedan 10 minutitos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a Norma, adelante. Ahí atrás, Yuyu. Muchas gracias, Norma, por tu participación. Me llama la atención de lo que decías de tu gran lectura que hiciste de Nota Roja en periódicos que ya, no sé si no existan, creo que sí, la prensa todavía, no sé si la Alarma también. No, la Alarma ya no. No, ya no. Bueno, el tema es, en la actualidad, esa diferencia que encontrábamos en la Nota Roja, ¿no la estamos traspolando a la novela negra? ¿Cómo no entiendo la pregunta. ¿Qué diferencia, perdón? Sí, o sea, muchos lectores de hace años que leían la prensa, a otros periódicos, pero ahora que ya no los encuentran y que decían ustedes también hace un minuto que las noticias en la actualidad son Nota Roja, del canal que quieras. A eso me refiero. O sea, sí, no estaremos traspolando esas lecturas que antes se hacían y que hacían, tú decías, nuestros abuelos, ahora nosotros no lo haremos a través de esta literatura. Yo creo que sí, yo creo que sobre todo, perdón, quienes somos de esa generación, los que nos tocó ver ese tipo de revistas que eran prohibidas, y que de alguna manera la gente siempre encontraba la manera de tenerlas, ¿no? Yo recuerdo, y bueno, creo que todavía hasta la fecha es como común que se espantaran de las portadas de la Alarma o de la prensa que estuvieran visibles en los puestos de periódicos, pero a nadie le llamaba la atención que al lado estuviera la chica encuerada, ¿no? Como esta, ahorita no recuerdo el nombre del suplemento, que completamente consciente es la foto de una chica en tanga y al lado un hecho criminal, ¿no? Creo que es una forma de volver a acercarnos a esos temas. Creo que es bueno que este repunte de la novela negra en México, sobre todo, porque si ya la Nota Roja es… A mí lo que no me gusta de la Nota Roja actual es que me parece como muy banal, muy anecdótica, muy superficial, y que no permite ningún tipo de reflexión, como en algún momento podría causar la Nota Roja en otra época. Entonces, creo que la novela negra es ese lugar ahora donde se puede pensar esto y donde se puede hablar
de crímenes, como decía Imanol, en una mesa, ¿no? Estos crímenes de ahora, los ecocidios, o sea, la humanidad avanza e inventa nuevos crímenes, y creo que es importante que tengan un lugar en la novela negra. Y eso es algo que para mí es importante, porque para que tú encuentres un trabajo periodístico importante de investigación, porque sí lo hay, pero es muy raro, ¿no? Está el asunto de la inmediatez, que eso también es algo que ha dejado el Internet, ¿no? Es una inmediatez de hechos brutales a los que nos estamos enfrentando todo el tiempo, ¿no? Entonces no hay un momento en el que uno se pueda sentar a reflexionar lo que está viendo, y creo que la novela negra permite eso. Bueno, pues muchas felicidades, ha estado muy interesante la plática, muchas gracias por la mesa. Yo quisiera preguntar, por favor, si fuera posible, si Norma nos pudiera relatar cómo llegó a la anécdota de las mujeres que atraparon a Goyo Cárdenas, o sea, cómo llegó, y si se pudiera un poco, si nos pudiera relatar sobre las pesquisas para encontrar esa historia. Ya nos platicaste que no hubo mucho, pero ¿cómo llegó el dato? Eso es, y bueno, ¿y qué hiciste al respecto? Fue en la hemeroteca, y es solamente una mujer, era una mujer y un hombre, José Acosta Suárez y Ana María Dorantes, que yo me los imaginé en mi cabeza como Mulder y Scully por alguna razón, y me llamó muchísimo la atención que hubiera una pareja de agentes hombre-mujer, ¿no? Que fueron los que acudieron a Mar del Norte, a la casa de Gregorio Cárdenas. La otra gente es completamente ficticia, ¿no? Y ahora sí, como dicen los programas de televisión, por una necesidad dramática, de arco dramático, pero así fue como di con ella en la hemeroteca. Quise saber de esta mujer, quise saber de hecho leí este libro de Sergio Aguayo, La Charola, que es la historia del Servicio Secreto Mexicano hasta lo que es hoy, y sí se mencionan que había mujeres del Servicio Secreto, y en una presentación en la que fue en las bibliotecas que tú organizaste, bueno, que organizamos contigo, apareció un señor que trabajó ahí, y fue muy interesante, ¿no? que él compartiera lo que hacían las mujeres del Servicio Secreto, y que incluso cuando Ana María Dorantes terminó su carrera como funcionario público, recibió una medalla o lo que sea que les dan cuando terminan, ya no recuerdo en qué sexenio, ¿no? Pero que sí hubo un reconocimiento, ¿no? ¿Por qué no se habla nada de eso? Digo, a mí se me pasó ese nombre tantas veces que leí el caso de Cárdenas, y me parece imperdonable que se nos haya pasado a tanta gente. Y no sabemos si tiene familia, ¿verdad? No. Sí, porque muy difícilmente estará viva, pero… ¿Alguien más? Bueno, yo quería preguntarte qué fue lo más difícil para ti de plasmar en tu libro. Lo más difícil fue tratar los feminicidios en una época donde no existe el término, ¿no? Y sí, para mí era importante poder reflejar la brutalidad de este tipo de asesinos, y sentía como mucho pudor al momento de relatarlos, pudor en el sentido de
de cómo hacerlo de tal manera que esto no sea un asunto de satisfacer un morbo en el lector, ¿no? Sino que se pudiera leer en la magnitud de la tragedia que es tanto para las mujeres que encuentran el final de la vida de una manera tan atroz, como para las familiares de estas mujeres. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cerramos. Mil gracias, Norma. La verdad es que es una novela que sí destaca, lo tengo que decir. Afortunadamente se está escribiendo mucho thriller, como bien lo dijo hace unos minutos la propia Norma. Pero esto, incluso si ustedes no son muy seguidores de la novela negra, desde el punto de vista histórico, le van a sacar muchísimo. Hay que decir una cosa, no es una novela en donde se aparezcan especialmente situaciones atroces, no es muy gráfica, es para todas las edades, muchachos. Entonces, vale mucho que la lean, es una novela realmente extraordinaria. ¿Me despido yo? Te despido. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en estas jornadas de novela negra en la Fundación Elena Poniatowska. Nuestro director Felipe Aro Poniatowski siempre dice y siempre nos recuerda que no podemos seguir permitiendo los feminicidios, que no puede ser que sigan muriendo 7 mujeres o más al día en este país, que ya tenemos que decir un basta desde la Fundación Elena Poniatowska, pues estamos muy a favor de que esto ya termine de alguna manera, porque no es algo nuevo en nuestro país y es algo que se tendría que desterrar ya, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y Yuyu, ¿nos dices, por favor? Sí, mañana continuamos con las actividades de estas segundas jornadas de novela criminal, que otra vez, pues mil gracias aquí a la Fundación Elena Poniatowska por acogerlas. Pues iniciamos a las 4 de la tarde con una presentación de un libro de cuentos, el más reciente libro de cuentos de Imanol Canellada. Después continuamos a las 5 con la presentación de Omar Delgado, Los 1000 ojos de la selva, y concluimos con un conversatorio también muy interesante, viendo cómo se aborda la violencia, el género, a través también de la academia, ¿no? Con José Carlos Vilchis, con Ceci García y con Adi Rodríguez, perdón. Entonces, pues los esperamos de nuevo mañana, pues para continuar con esas actividades, que la verdad les agradecemos mucho que hayan estado acá toda la tarde. Se nos fue súper rápido, pero de verdad es un gusto tenerlos por acá. Y si quieren volver a ver las pláticas que hoy vieron, van a estar en Facebook Live y después las vamos a subir al canal de YouTube. Entonces también los invito a conocer todas las redes de la Fundación y a seguirnos a través de las redes, porque ahí es donde ponemos todos los eventos que hay. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.